Bienvenidos a Quiero ser médico. En el vídeo de hoy te voy a hablar de los fundamentos químicos. La unidad fundamental de la materia es el átomo. Todo lo que tú te puedas imaginar está constituido por átomos. Tú mismo, tu mascota, incluso tus pensamientos. Los átomos están formados por protones, neutrones y también electrones. En condiciones normales, los átomos presentan carga neta, debido a que el número de protones y electrones es el mismo. No obstante, existen átomos denominados iones. Pueden ser cationes si tienen carga positiva y aniones si tienen carga negativa. Un ejemplo de cada uno es el potasio y el cloro, respectivamente. Cada elemento está formado por un tipo de átomo, que se diferencia de otro en el número de protones que presenta en el núcleo. Esta es la forma de representar un elemento, donde X es el propio símbolo del elemento. A es el número másico, que es la suma de los protones y los neutrones. Y Z es el número atómico, que simplemente es el número de protones. Los electrones se localizan en los orbitales atómicos. ¿Pero qué son? Los orbitales son las zonas que rodean al núcleo donde existe la máxima probabilidad de encontrar estos electrones. Cada orbital queda definido por ciertos números cuánticos. El número cuántico principal describe el tamaño y la energía del orbital. El número cuántico azimutal representa el subnivel de energía y define la forma geométrica del orbital. El número cuántico magnético define la orientación en el espacio si se fijan unos ejes de referencia, X, Y y Z. El número de spin refleja el movimiento de los electrones respecto a un eje imaginario en un campo magnético. Los orbitales se representan con una N, una L, una M y una S respectivamente. Los elementos están agrupados en la tabla periódica. En 1869, Dmitri Mendeleev, en su libro Principios de la bioquímica, desarrolló la tabla periódica. El orden de los elementos de esta tabla viene determinado por dos ejes. En el vertical tenemos los grupos y en el horizontal tenemos los periodos. Existen ciertos grupos con importancia que debemos conocer. El primero de ellos son los alcalinos. El segundo, los alcalinotérreos. El tercer grupo es el de los boroideos. El cuarto grupo es el de los carbonoideos. El quinto grupo, el de los nitrogenoideos. El sexto grupo, el de los anfígenos. El séptimo grupo, el de los halógenos. Y el último grupo es el de los gases nobles. Los gases nobles tienen completo su nivel de energía. Por lo tanto, son los elementos más estables. La unión entre átomos se establece a través de enlaces químicos, obteniéndose así moléculas o compuestos.
los compuestos están constituidos por diferentes átomos, como el H2O. Para entender la formación de los enlaces, resulta útil la regla del octeto. Según esta regla postulada por Lewis, los átomos son más estables cuando consiguen 8 electrones en la capa de valencia. De la combinación de los dos orbitales atómicos surge un orbital molecular. Si este posee menor energía que los orbitales de los que provienen los electrones, favorece la formación del enlace, y esto se conoce como orbital enlazante. Sin embargo, si tiene mayor energía que los orbitales de partida, provoca que el enlace sea desestabilizante. Se conoce como orbital antienlazante. Una propiedad importante para explicar la formación de enlaces es la electronegatividad. ¿Qué es esto? Se puede definir como la tendencia que tienen los átomos de atraer hacia sí el par de electrones compartido. Los átomos que tengan más electrones en su última capa son más electronegativos. Cuando los átomos que reaccionan poseen una elevada electronegatividad, el enlace se forma porque ambos elementos comparten sus electrones de valencia hasta completar su última capa. Esto se conoce como enlace covalente. La distribución específica de los electrones dentro de una molécula se denomina configuración electrónica y se puede representar de esta manera. También hay que mencionar el enlace covalente coordinado o dativo. En este caso, el par de electrones compartidos procede exclusivamente de uno de los dos átomos, mientras que el otro aporta el orbital vacío. El resultado es una molécula con carga positiva que procede del átomo que aporta el orbital sin electrón. Para que se forme este tipo de enlace, un átomo tiene que tener un par de electrones sin enlace, es decir, un par solitario, en su nivel más externo. Cuando dos átomos de electronegatividades muy diferentes forman un enlace covalente, los electrones no son compartidos en igual medida por los átomos, de forma que serán atraídos con más fuerza por el más electronegativo. Por ejemplo, en la molécula de agua, los electrones serán más atraídos por el átomo de oxígeno. Se formará así un dipolo. El átomo más electronegativo presentará una mayor densidad de carga negativa, mientras que el otro adquiere una densidad de carga positiva. Sigue atento. En las diferentes biomoléculas de los seres vivos se encuentran de forma recurrente una serie de grupos funcionales. Algunos de los más comunes son el grupo amino, que puede ser primario y secundario, el grupo carbonilo, que puede ser un aldehído, o una acetona. Este grupo es muy común en los glúcidos. El grupo carboxilo, el grupo éster, y el grupo fosforilo, que se encuentra en abundancia en el ADN.
Las interacciones débiles determinan la función de la molécula. Todo proceso biológico se produce gracias a las interacciones débiles establecidas entre moléculas. A pesar de que son débiles, la suma de muchas de ellas en la posición correcta hará que la unión sea altamente específica y fuerte. Algunos ejemplos son los puentes de hidrógeno. Este tipo de interacción es de naturaleza relativamente fuerte. Es responsable de las múltiples uniones débiles entre las moléculas de agua. Para que se forme, es necesaria la presencia de un átomo de hidrógeno unido covalentemente a un átomo electronegativo, habitualmente el oxígeno o el nitrógeno. Solo pueden ser posibles con el oxígeno, nitrógeno y flúor. El enlace iónico o puente salino es debido a interacciones de tipo electrostático. Grupos funcionales que se comporten como ácidos o bases van a presentar una carga, lo que les convierte en un ion. Los iones en solución acuosa pueden atraerse o repelerse según la carga que porten. Este tipo de interacción es débil, ya que al estar el ion en solución acuosa se encuentra solvatado. Los grupos que se comportan como iones a pH fisiológico son, por ejemplo, el grupo amino y carboxilo. Otro tipo de interacciones muy débiles son las fuerzas de Van der Waals. Mantienen unidas temporalmente moléculas no polares o átomos. Son dipolos temporales que se forman continuamente entre moléculas en solución, debido a que el electrón se acerca o se aleja del átomo al que está enlazado. Por último, hay que hablar de las interacciones hidrofóbicas. Difieren de las anteriores en que no presentan naturaleza electrostática. Se darán entre moléculas y grupos funcionales no polares. La unión se basa únicamente en la imposibilidad que tiene la molécula hidrofóbica de interaccionar con el agua. Obliga a mantener unidos estos compuestos, formando distintas estructuras para alejarse del agua. Así se formarán barreras hidrofóbicas, como las membranas lipídicas. Con esto finaliza el vídeo de hoy. No olvides pasarte por nuestro blog y suscribirte si te ha gustado.